Vamos a pasar a nuestra siguiente sesión, en donde vamos a estar hablando de los métodos etnográficos. En la sesión anterior platicamos un poco del primer método cualitativo por excelencia, que son las entrevistas semiestructuradas, y vamos a ver también en esta sesión cómo encajan las entrevistas semiestructuradas dentro de los métodos etnográficos. Lo que pretendemos en esta sesión es entender cómo podemos observar y participar directamente de los procesos, las experiencias de los clientes para poder diseñar un producto, una plataforma, un modelo de negocio que se adapte a sus necesidades. Los métodos etnográficos vienen de la sociología, de la antropología, y lo que más utilizan, aunque se pueden utilizar otras herramientas como lo vamos a ver más adelante, es precisamente la observación y participación de eventos. Entonces, vale la pena recordar que aún estamos en esta segunda etapa de investigar, que aunque no es un proceso lineal y siempre estamos investigando, es importante recordar también que, como ustedes lo pueden ver por las letras G, E y P, nosotros tenemos como parte del proceso investigar constantemente a lo largo de él, aunque ahorita estamos en esa etapa en donde se hace de una manera más formal. Algo importante de los métodos etnográficos, como lo mencionábamos anteriormente, es tener claro que es una mezcla de métodos que yo lo hago en un estudio longitudinal. ¿A qué nos referimos? Abordemos la primera parte. La etnografía tiene por objetivo principal generar conocimiento por medio de observar. Es la primera imagen que vemos en la esquina superior derecha. Sin embargo, esa observación se complementa por interactuar de una manera casual con esos sujetos que nosotros estamos tratando de entender, en este caso, que son productos, son innovaciones, sus experiencias. Del lado izquierdo superior, ustedes pueden ver también que podemos hacer grupos focales, en donde podemos interactuar con la gente y hacer prácticamente una entrevista colectiva. Si ustedes ven en la parte media del extremo izquierdo, también podemos hacer entrevistas semiestructuradas, que era lo que abordábamos en el tema anterior, y las manos de la imagen inferior izquierda representan que podemos nosotros hacer un conteo, podemos hacer encuestas, podemos hacer modelaje matemático cuando tenemos suficiente información numérica. Pero lo más importante que refleja ese pensador griego y la otra persona que está saltando en la siguiente imagen es que los métodos etnográficos se basan en estar observando constantemente, estar participando, asumiendo muchas veces un rol legítimo, ahorita lo vamos a abordar, y durante este proceso, toda la información que yo voy generando muchas veces me hace que yo cambie de dirección, que mi proyecto se ajuste, que enfatice ciertas variables, y de alguna manera lo importante es que yo mantenga una dirección abierta. Este proceso puede ser muy largo, puede ser muy corto, pero lo más importante es que mantenga su flexibilidad. Y si ustedes se dan cuenta, abajo de esta persona con los binoculares, tenemos una lupa que está analizando ciertos materiales. Esto quiere decir que nosotros también podemos analizar ciertos documentos, pueden ser documentos digitales, pueden ser documentos físicos, productos de la competencia, por ejemplo. Entonces, lo más importante de todo esto es que los métodos etnográficos son por excelencia longitudinales, porque yo me sumerjo en un contexto por medio de todas estas herramientas de observar, de grupos focales, de encuestas, y durante un periodo prolongado, pueden ser semanas, pueden ser meses, incluso años, yo me familiarizo con ese fenómeno para poder comprenderlo. Ahora bien, no solamente observo cosas en un plano físico, en un plano presencial. Ahora la tecnología ha cambiado la forma en la que nosotros nos relacionamos con toda la gente. Entonces, para poder yo tener una visión holística de los procesos y de las personas que yo estoy investigando, necesito involucrarme en la etnografía web o net ethnography, como mucha gente lo llama, para poder tener una comprensión mucho más completa de los fenómenos. Ahora bien, ¿por qué estos métodos etnográficos para estudiar innovación? Una de las razones principales es que la tecnología no es el problema, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos entender es el comportamiento humano. Hay ciertas cosas de las cuales nos cuesta hacer sentido, y para eso la mejor herramienta
es la etnografía. Nos permite entender el contexto cultural, el contexto psicológico de las personas, y es por eso que nosotros necesitamos centrarnos en eso. Ahora bien, vamos a tomar algunas herramientas de psicología social, como el yo social o el social self, para poder entender un poco cómo sacarle el máximo provecho a la etnografía. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el hecho de que nosotros vivamos en algún lugar nos influencia de cierta manera nuestro lenguaje, nuestra percepción, las cosas que aceptamos, las cosas que rechazamos. Siempre brindo el ejemplo de qué pasaría si yo naciera en Moscú o en Beijing. Yo probablemente sería Álvaro, siempre, tal vez me llamaría diferente, pero mi visión de la vida, mi perspectiva, mi percepción del mundo sería completamente distinta, ¿verdad? Y eso básicamente lo que me demuestra es que el contexto en el que yo crezco influencia totalmente quién soy yo. Y ese aspecto social es de lo que vamos a estar hablando cuando hablamos de ese yo social. El yo social, una de las cosas importantes que tiene como característica principal es que se vuelve un mecanismo de intersección con el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertas formas de hablar que son aceptables en algunos lugares y en otras no. Hay ciertos símbolos que en algunos lugares probablemente sean ofensivos y en otros lugares sean agradables. De alguna manera lo que empieza a suceder es que todas esas normas culturales, esos valores, esos símbolos empiezan a constituir un código de ética, un código de comportamiento socialmente aceptado, y ese yo social, esa parte de mí que se ve influenciada por ese contexto cultural, utiliza esto para poder relacionarse con los demás. Yo encajo en un contexto social por medio del mecanismo. Y dentro de esto es muy importante el rol que juega el lenguaje. El lenguaje es importantísimo porque está lleno de símbolos. Es la forma principal en la que nosotros nos comunicamos, tanto verbal como no verbal. Pero el lenguaje lo que hace es que nos podamos entender unos a otros. No en vano se dice que una gran parte de los problemas, sobre todo en proyectos, y los proyectos de innovación no son la excepción, se debe a problemas de comunicación. Y el lenguaje es fundamental en esa comunicación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una pausa. Les voy a pedir que ingresen a una red social, puedan analizar el perfil de algún conocido y comparen esa parte social, lo que esa parte pública, ¿sí? Esas imágenes que están desplegando en alguna red social, y compárenlo tal vez con cómo es esa persona en la vida real. Traten de analizar de alguna manera los símbolos, las imágenes que ellos están colocando, y podemos incluso especular un poco qué tipo de mensaje se está tratando de enviar, probablemente para quién pueda ser. Entonces, recurramos a este ejercicio, vamos a hacer una pausa y luego vamos a continuar. Bien, luego de haber hecho esto, nosotros nos podemos dar cuenta que esa parte social, esa parte que interactúa con el mundo, lo que yo proyecto al mundo, está lleno de símbolos. Y esos símbolos representan imágenes mentales, tienen un impacto emocional también, y esto de alguna manera tiene un componente fuerte en cómo nosotros reflexionamos, y ese mecanismo de reflexión, cómo interpreta también esos símbolos. Muchos símbolos son ofensivos para algunas personas, otros son aceptables, y en esos momentos en los que yo estoy reaccionando ante un símbolo, ante una acción, ante una imagen, ante una palabra, yo estoy reflexionando. Algunas veces no reflexiono, sino que reacciono también, porque tienen una connotación muy fuerte para mí. Entonces, todas estas imágenes y todos estos símbolos juegan un papel muy importante en el yo social, porque cuando nosotros estamos tratando de entender individuos, en este caso pudieran ser clientes, pudieran ser usuarios, yo tengo que entender que hay una parte privada, hay una parte individual y hay una parte que está, por así decirlo, socializada. Y es, yo tengo una esencia que muchas veces probablemente yo la mantenga privada, y hay una parte
que yo proyecto dependiendo del contexto en donde yo esté, de distintas maneras. Si yo estoy con mis amigos me comporto de una manera, si yo estoy en el trabajo tal vez me comporto de una manera distinta, con mi familia, etcétera, etcétera. Ese yo socializado adquiere muchas facetas y muchos roles. Y es importante entender esto para entender cómo es que la gente se está comportando y cómo pueden reaccionar al estar frente a un producto, al consumirlo, al utilizarlo. Ahora bien, esto no sería de muchísima utilidad si nosotros tampoco pudiéramos experimentarlo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ingresar a otra red social, cualquiera de su elección de la que ustedes participen, y analicen alguna de sus publicaciones. Traten de comparar un poco cómo son ustedes en realidad versus lo que están proyectando ahí. Traten de analizar esos símbolos, los mensajes. Probablemente esto no les va a tomar mucho tiempo ni mucho esfuerzo, y tratar de entender para quién está dirigido esto, que era lo que yo estaba tratando de transmitir. Muchas veces lo hacemos de una manera muy automática, de una manera muy espontánea, sin pensarlo mucho, pero vamos a hacer una pausa para poder entender un poco qué hay detrás de esa publicación que yo hice. Ahora bien, vamos a continuar. Hemos ido hablando cómo la parte social empieza a jugar un rol importante y yo no soy solamente un producto de cómo el contexto me afecta, yo también afecto el contexto, ¿sí? Así como yo recibo información, recibo retroalimentación de la gente con la que yo estoy interactuando, yo también soy partícipe, yo influencio ese contexto, y lo interesante es que se empiezan a desarrollar normas de comportamiento que en un momento determinado llegan a formar el sentido común. Y lo interesante es, yo puedo internalizar los comportamientos de otras personas y entender que en ciertos contextos hay comportamientos que son aceptables y que no son aceptables. Entonces se vuelve común y sentido común el que yo me comporte de ciertas maneras en ciertos contextos de acuerdo a lo que yo entiendo que otras personas también hacen. Esa frase famosa de que donde fueres haz lo que vieres, precisamente apela a ese tipo de cosas. En algunos lugares ciertas costumbres son aceptables y otras no. Y esto es importante de entender porque, sobre todo si mi producto va a estar en múltiples mercados, yo necesito tener claro cuáles normas son aceptables y cuáles no. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, toda la suma de estos comportamientos, de las cosas que son aceptadas, que no son aceptadas, los valores, percepciones compartidas, todo esto empieza a conformar la cultura. Los rituales, las cosas que celebramos, las cosas que nos entristecen colectivamente, las cosas que nos indignan. Todas estas cosas, cuando uno empieza a asumir su rol social y empieza a darse cuenta que hay muchísimos valores, percepciones que están ampliamente difundidos en la sociedad en donde uno se desenvuelve, empiezan a formar parte de la cultura, de esos rituales, de esos procesos, de esas experiencias. Ahora bien, es importante entender que aunque hay algunas cosas compartidas, yo puedo decir, bueno, yo soy guatemalteco y comparto estas cosas con el resto de la cultura guatemalteca. Bueno, hay ciertas regiones que probablemente tienen costumbres distintas. Probablemente en el oriente se manejan cosas distintas a lo que se maneja en el norte del país o en el occidente. Ciertas cosas que son aceptables, cierto lenguaje. Y es importante tener claro que esta fragmentación, esta particularidad que adquiere la cultura en ciertos contextos, está al mismo tiempo compartida con un contexto mucho más amplio que probablemente pueda ser el de un país. Y aquí es importante recordar de nuevo, ese yo está poblado de la actitud de otros, pero eso también depende mucho del contexto en el que yo me estoy moviendo. Entonces, ¿cuál es la idea de aprender a observar, aprender a participar para poder comercializar productos y desarrollar innovaciones? Yo tengo que aprender a ver el mundo a través de los ojos de los demás, ponerme en los zapatos de los otros. Y una buena manera de hacerlo es observar, participar y tener las mismas experiencias que ellos tienen. ¿Qué es lo importante acá? Entender cuál es el significado, ya que el contexto varía, porque la experiencia y el yo social de los otros es distinto al mío. ¿Cuál es ese significado de esos símbolos?
¿sí? De la forma en la que se comunican y de los objetos mentales que evocan cada vez que yo menciono algo. Por ejemplo, en el caso del hielo, alguien puede estar pensando algo completamente distinto, ¿sí?, a lo que yo estoy pensando, y las imágenes que está evocando en nuestras cabezas es completamente distinta. Entonces el objetivo de la etnografía se convierte prácticamente en eso. Si ustedes se ponen a pensar también, estas imágenes mentales se trasladan también al plano comercial. Muchísimos productos, yo diría que casi todos, adquieren ciertas connotaciones para ciertos grupos. Hay ciertas personas, por ejemplo, que tal vez son alérgicas al gluten, ¿sí? Y el hecho de que yo pueda ver ese símbolo de que no contiene gluten algún producto, a mí lo que me está sugiriendo es que ese producto es seguro. Si ustedes van a invitar a alguien a cenar y ponen probablemente la imagen de esa gaseosa con una hamburguesa versus la imagen de esa copa de vino, esa persona va a entender que en un caso es una cena formal y en otra es algo más informal, más casual. El hecho de que hable de energía renovable, de que algo es reciclable, de que algo es orgánico, todo esto tiene un significado. Y eso es una cosa importante de entender, porque ese significado se lo atribuyen personas y muchas veces se convierte en una cultura y en una connotación compartida, lo que se llama una representación social de un producto. ¿Cuál es esa imagen mental que yo tengo del producto? Y los productos y esas imágenes tampoco existen en un vacío. Son parte de rituales, de procesos más amplios. Piensen, por ejemplo, en el agua. El agua muchas veces, para ciertas personas, puede ser una cuestión muy trivial, algo tal vez muy mundano, como para tomar un baño a diario. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, alguien que valora muchísimo su carro, que estima muchísimo su vehículo, el lavar ese carro es parte de un ritual. Hay gente que le pone nombre a su carro también. Entonces, ese ritual lo que evoca, de alguna manera, es un significado completamente distinto, aunque en ambos casos el agua está involucrada. Vean ustedes, por ejemplo, cómo muchas veces cuando nosotros reciclamos cosas, cuando nosotros botamos la basura, probablemente para nosotros es algo que tal vez ya no sirve, algo que necesita ser manejado de una manera distinta, y para muchas personas que se dedican a recoger basura, separarla para poder ser reciclada es un medio de vida. Vean, por ejemplo, cómo ciertos productos como el mate se vuelven parte de un ritual de compartir, de estar juntos, y es símbolo de unión. Entonces, los productos son parte de esos rituales. ¿Y qué es lo interesante de esto? Cuando se vuelven parte de estos rituales adquieren un significado y nosotros, las personas, los hacemos parte de nosotros también. Esa parte del yo socializado adquiere una identidad, y no solamente es en el tema de la religión o en el tema de los deportes. Muchas veces el carro que yo manejo, los productos que yo consumo, los equipos a los que yo estoy apoyando, dicen algo de mi identidad. Hay algo mucho más profundo que yo estoy comunicando, que yo estoy sintiendo cuando yo me estoy identificando con algo de esto. Si ustedes se ponen a pensar, es bien interesante cómo esta identidad va cambiando con el tiempo. Si ustedes se ponen a pensar cómo van cambiando, por ejemplo, los logos, las letras, toda esa colección de imágenes que utilizan las compañías para transmitir algo, precisamente apelan a esa imagen con la que quieren que nosotros nos identificamos. Y al podernos identificar con algo de esto, nosotros también estamos aceptando esos productos y en algunos casos rechazando otros. Entonces, esto es algo clave en este proceso. Y no existe un vacío tampoco solo a nivel racional de pensamientos, sino que esto también evoca actitudes. Hay gente que detesta ciertos anuncios, cierta música, ciertos productos, les trae malos recuerdos. Hay gente que ama algo porque está amarrado a alguna experiencia en el pasado que fue muy agradable, que les recuerda a alguien. Entonces, parte de esa identificación incluye actitudes, sentimientos, pensamientos, y eso es algo muy complejo. No es un tema simplemente de una decisión racional, y eso es importante. Ahora bien, ¿cómo es que la gente se va formando una percepción de los productos? Aquí vamos a revisar dos conceptos interesantes que vienen de algo que se llaman representaciones sociales. ¿Cómo yo de alguna manera represento a nivel colectivo, como parte de una sociedad, un producto? Les voy a compartir una experiencia de una investigación. Se hizo una investigación hace algunos años por parte de la Alianza Global para entender cómo reemplazar los fuegos abiertos
y reducir una de las mayores causas de mortandad en las áreas rurales, que es todas las enfermedades broncopulmonares, que de alguna manera están afectando muchísimo, primordialmente a las mujeres, pero también a los niños cuando ellos a una corta edad permanecen expuestos a este humo. Y vamos a revisar cómo en ese contexto dos personas que vienen de mundos distintos, de segmentos sociales muy distintos, hacen sentido de algo que es el humo de los fuegos abiertos de una manera muy diferente. Y vamos a revisar lo que es el anclaje y la objetivización. ¿Qué es el anclaje? Cuando me enfrento a algo nuevo, normalmente lo que yo hago es compararlo con cuestiones que ya son conocidas y empiezo un proceso de categorizarlo, ¿sí? Lo anclo a una categoría que yo ya conozco y conforme me voy familiarizando con ese objeto, con ese producto, con esa innovación, yo voy dándole una forma mucho más específica, veo si es algo que me gusta, que no me gusta, si es una amenaza, si es algo que no representa una amenaza, y va adquiriendo una identidad más concreta, y a eso se le llama la objetivización. Entonces, si ustedes se ponen a pensar cómo nosotros, cuando estábamos investigando cómo reemplazar los fuegos abiertos por estufas mejoradas o estufas de gas, en nuestro contexto social, el anclaje y objetivización del humo estaba ligado a una connotación negativa. Significaba para nosotros una muerte prematura de mujeres, enfermedades pulmonares de niños. Nos fuimos encontrando con cosas interesantes, ¿sí? Con historias que nos contaban señoras en las áreas rurales, nos contaron, mire, a nosotros en lo que nos ayuda es a no tener zancudos, por ejemplo, porque el humo los espanta, y los que tenemos rancho, las ratas no se comen el rancho y no deshacen el techo porque están expuestas al humo. Entonces, para nosotros tenía una connotación negativa, para estas personas no, ¿sí? Ellos habían pasado por procesos distintos de anclaje y objetivización. Por lo tanto, habíamos llegado a imágenes, a actitudes y a pensamientos y sentimientos muy distintos hacia lo que es el humo y el fuego. Ahora bien, vamos a empezar a pensar cómo vamos a arrancar nosotros un estudio etnográfico. Lo primero que yo tengo que hacer es tener claro que necesito exponerme a un contexto. Muchas veces el contexto es un contexto público. Por ejemplo, en alguna ocasión una persona me comentaba que tenía que hacer investigación sobre productos relacionados con la industria de alimentos, bebidas, comidas, etc. Bueno, esta persona, la forma en la que hacía sus observaciones era ir a un montón de restaurantes y observar lo que la gente comía, qué tipo de bebidas ordenaban, entablaba conversaciones informales con la gente para tratar de entender qué los había llevado a esa decisión. En ese caso, esa persona no necesitaba acceso, no necesitaba un permiso, porque iba a restaurantes, iba a discotecas, iba a lugares en donde podía relacionarse con las personas sin tener que solicitar un permiso, estaba ahí legítimamente. Ahora bien, si yo necesito ingresar a ciertas organizaciones, ONGs, empresas, fundaciones, etcétera, probablemente yo tengo que identificar a una persona que me apadrine para conseguir ese acceso. Y yo tengo que estar bien claro que mucha de la información a la que voy a tener acceso va a ser información muy delicada. Entonces tengo que estar dispuesto a firmar acuerdos de confidencialidad. Y si ustedes miran la imagen de la derecha, ¿verdad? Una imagen de trueque, algo que yo puedo ofrecer para la organización a la cual yo voy a estar observando es probablemente hacerles alguna evaluación desde el punto de vista de mi nivel de expertise, ¿verdad? Probablemente si soy mercadólogo y estoy observando tiendas o una cadena de cafés, etcétera, yo podría darles alguna evaluación de servicio al cliente, por ejemplo. Mucho cuidado en esto porque también es importante no dañar a ninguno de los empleados con las apreciaciones nuestras. Si nosotros tenemos que dar una retroalimentación negativa, lo tenemos que hacer omitiendo cualquier detalle que pudiera identificar a esa persona. Y eso es parte del acuerdo de confidencialidad. Tal vez lo más importante, yo tengo que pensar en el nivel de involucramiento que voy a tener. Y aquí hay un rango muy amplio, desde observar hasta participar. Yo puedo ser un mero espectador como en un partido de fútbol o ser alguien que está jugando el partido.
¿sí? En un caso estoy observando y en el otro estoy participando. Y hay probablemente un espectro en medio. Los guardias de seguridad probablemente están al medio, los recoge pelotas también, algunos jugadores estarán mucho más cerca de la participación, otro tipo de fans que están mejores ubicados pueden estar tal vez más cercanos desde el punto de vista de la observación, etcétera, etcétera. Lo más importante acá es que yo puedo observar o participar, ¿sí? Son como los dos extremos. Ahora, una de las formas más efectivas de poder entender un fenómeno en profundidad es poder participar, ¿sí? Y para eso yo puedo diseñar un rol legítimo. Si yo necesito entender cómo funciona un restaurante, puedo irme a trabajar a un restaurante, ¿sí? Trabajar en la cocina, ser mesero, ser un host, jugar distintos roles, ¿sí? Y tratar de entender desde todos los distintos ángulos cómo funciona un restaurante. Y estoy asumiendo un rol legítimo. Un rol legítimo también puede ser un cliente, un comensal, alguien que va al restaurante a consumir, y ninguno de estos roles es mejor que el otro, simplemente es una cuestión de perspectiva y de qué es lo que mi proyecto necesita. Entonces, algo que ustedes pueden hacer es diseñar un rol legítimo que ustedes quieran asumir para poder observar y generar ese conocimiento profundo que ustedes necesitan. Luego, necesito elegir cuántos lugares, ¿sí? Y esto está en función de una cosa bien importante que es el tiempo. ¿Cuántos lugares yo voy a observar? ¿Sí? ¿Cuántos lugares puedo observar? Probablemente yo simplemente puedo observar 10 restaurantes porque solamente tengo 3 semanas y les voy a hacer observaciones de una manera paulatina en los distintos lugares, pero tengo que pensar cuántos lugares físicos y también puedo entender desde el punto de vista web qué dice la gente en foros, qué dice la gente en redes sociales sobre esos restaurantes, qué dicen algunas plataformas que hacen evaluación de servicio y dan recomendaciones. Yo puedo ir haciendo esto de una manera virtual y de una manera física, ¿sí? Y recuerden que la etnografía es longitudinal. Yo necesito permanecer una cantidad de días, como mínimo, semanas, meses e incluso años. Entonces, yo tengo que pensar, por un lado, si durante ese tiempo que yo voy a permanecer observando o participando, voy probablemente a efectuar un viaje o varios viajes. Tengo que pensar a quiénes voy a observar. Voy a observar a personas que están atendiendo al cliente, voy a observar a gerentes, y todo esto representa distintos retos que hay que resolver, porque si yo necesito acceso a gerentes, probablemente hacer la observación es un poco más difícil, por el contrario de si yo quiero permanecer a nivel de atención al cliente. Pero lo más importante es que yo tengo que pensar no solamente en ese rol que asumo, sino cuánto tiempo voy a poder asumir ese rol. A mí me sirve mucho pensar en función de cuántos meses o cuántas semanas, y en esas semanas, ¿cuántos días le voy a dedicar? Y la intensidad. No es lo mismo tener un día completo observando que tener 2 horas nada más. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a estar observando en cafeterías a los clientes todas las tardes, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, o toda la semana. Yo puedo ir variando, ¿sí? Puedo después ir a otro tipo de café. Probablemente voy a uno de una zona de un estatus socioeconómico mucho más alto, puedo ir después a algo que está más orientado a la base de la pirámide, depende del diseño. Pero lo más importante es entender que la permanencia tiene que ser prolongada, semanas, meses, para yo poder entender el fenómeno en profundidad. El corazón de la etnografía, sin embargo, no solamente es el observar y participar, sino es registrar, ¿sí? Yo debo tal vez tener una libreta en donde yo puedo ir escribiendo ciertas viñetas con algunas notas rápidas, puedo tomar video, puedo tomar fotos, y una de las cosas más importantes que yo puedo hacer es en la noche llegar y tener un diario, tener una narrativa cronológica, objetiva, ¿sí? Describiendo los hechos que he estado observando, tratando de brindar tanto detalle como se pueda. Probablemente si soy diseñador gráfico o un diseñador industrial o un arquitecto o un ingeniero civil, me enfoco mucho en toda esa parte del arreglo físico de algo, de las condiciones de infraestructura. Tal vez si soy alguien de mercadeo o tal vez si soy un psicólogo industrial, lo que voy a estar enfatizando es la dinámica de la gente, la cultura. Dependiendo de cuál sea el objetivo, nosotros debemos de ir enfocando en esto la recolección de datos, pero lo más importante es que debe ser esta recolección de datos muy rica en detalle y
en la longitud del estudio, porque eso me expone a mucho más detalle, a mucho más gente. Entonces, la idea es que yo tenga notas de campo en donde día a día yo puedo ir recolectando información, fotos, videos, y yo puedo tener una información cronológica que después yo voy a analizar para poder identificar patrones y extraer información importante de ahí que a mí me ayude a generar una innovación que sea relevante para esa gente que quiero hacer. Y por último, si cuando entramos nosotros ofrecimos algo, es importante entregarlo, ¿sí?, para mantener la puerta abierta. Ahora bien, tenemos que tener claro que hay ciertas diferencias entre las entrevistas y la investigación etnográfica. La distancia, ¿a qué me refiero con esto? En una entrevista yo puedo tener una distancia no solamente física, sino emocional de alguien, porque al final estamos hablando media hora, una hora, hora y media. Y en los estudios etnográficos, la gran ventaja que tengo es yo como investigador, yo estoy expuesto al contexto, a la persona, de una manera más prolongada. Habitualmente la gente en ese sentido baja sus defensas, ¿verdad? Se muestran de una manera más auténtica, sobre todo si los estoy observando en su ambiente natural. Y en esos estudios etnográficos, por ende, la distancia es menor, no solamente física, una distancia emocional. Me involucro más con las personas, puedo conocerlos en mayor unidad. También las entrevistas tienen una duración muy corta, media hora, una hora, hora y media. Y los estudios etnográficos son longitudinales, ya habíamos hablado, que son días, son semanas, son meses, incluso pueden ser años, ¿sí? Y eso hace una gran diferencia. Y de las cosas más importantes, la perspectiva no es la misma. Cuando yo entrevisto a alguien, habitualmente está viendo en retrospectiva las cosas. Puede esconder cosas si así lo quiere, puede ser que a veces le cueste articular las cosas que me quiere comunicar, puede ser que a veces olvide detalles, mientras que con los métodos etnográficos yo estoy observando directamente los hechos conforme se van desenvolviendo, conforme se van dando. Y eso es una cuestión importantísima, porque yo no estoy filtrando esto a través de la narrativa de nadie, yo estoy viviéndolo al lado de ellos. Y eso es una cuestión muy valiosa de métodos etnográficos. Y por último, creo que es importantísimo tomar en cuenta que muchas veces las personas dicen una cosa, piensan otra y hacen otra, ¿sí? Y esto puede ser una causa de tener malentendidos desde el punto de vista de la calidad de la información que yo estoy obteniendo. Entonces, es una buena forma de, como se dice en investigación social, triangular, ¿sí?, lo que las personas me dicen con lo que yo observo. Yo puedo verificar información y poder entender la veracidad de la misma. Entonces, algo que es importante que ustedes tomen en cuenta es que la base del método es la interacción y la observación con las personas, ¿sí? Esto se basa fundamentalmente en cuestiones más informales, no quiere decir que yo no pueda hacer entrevistas formales, pero se trata de mezclarse de una manera muy natural y tratar de entender la experiencia de los clientes, de los usuarios en los que yo me quiero enfocar desde la perspectiva de ellos. Eso no quiere decir que yo solamente pueda observar, puedo hacer un conteo sistemático, puedo hacer encuestas, ¿verdad? Si estoy haciendo, por ejemplo, algo de restaurantes, puedo recolectar menús, analizar el menú, lo que la gente publica, probablemente en su publicidad, en redes sociales. Si lo que estoy es produciendo objetos, puedo hacer un análisis de esos objetos, ¿verdad? Pero lo más importante es mantener una dirección abierta. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay que enamorarse del problema y no de la solución. La solución puede cambiar, ¿sí? Y muy frecuentemente la solución, la innovación que yo estoy planteando va a cambiar a consecuencia de estar expuesto a ese contexto de una manera muy profunda. Entonces hay que mantener esa dirección abierta para poder probablemente hacer cambios e introducir alguna alteración en esa solución que yo estaba pensando para poder resolver de una mejor manera ese problema en el que yo me estoy enfocando, ese reto que quiero abordar. Y algo bien importante, recuerden, es reflexionar e interpretar esos significados. ¿Qué es lo que para la gente significa barato? ¿Qué significa caro? Es muy frío, es muy grande, sí, es rápido, es lento. Es tratar de entender cuál es la perspectiva que ellos tienen, porque su historia, su contexto cultural, su contexto social cambia completamente la perspectiva que tengo yo si yo vengo de un contexto cultural distinto. Entonces, recuerden que a la hora de pensar en el diseño hay que pensar en qué lugares, ¿sí? Estos pueden ser físicos y virtuales también. ¿Cuánto tiempo me voy a involucrar yo? ¿Sí? ¿Son meses? ¿Son semanas? ¿Cuál va a ser ese nivel de involucramiento? Voy a observar, voy a participar, tengo que entender
¿Cómo puedo tener acceso a esa organización? Si es que esa es una instancia importante para mí, pensar qué incentivos les puedo dar y estar dispuesto a firmar acuerdos de confidencialidad. Otra cosa importante es, ok, si voy a involucrarme 3 meses, ¿cuál va a ser mi permanencia? Bueno, van a ser 3 veces por semana, 4 veces cada vez, va a ser mediodía, va a ser todos los días, 10 horas, ¿y qué rol voy a asumir? Es mejor si yo asumo un rol legítimo, ¿sí? Yo puedo asumir un rol trabajando con ellos, de nuevo, para tener una experiencia mucho más profunda. Y recordar siempre la importancia de poder tener unos entregables que al final le generan valor a la persona, que fue mi sponsor del acceso hacia esa organización, y poder entregar esos incentivos que yo le di a la persona para mantener la puerta abierta. Así que vamos a continuar luego con la siguiente sesión para entender cómo hago sentido de toda esta recolección de datos y cómo puedo hacer yo un mejor diseño a nivel conceptual y a nivel físico también de esa innovación en la que yo estoy trabajando.